Presenta a Dios tus necesidades, tristezas, gozos, preocupaciones y temores. No puedes incomodarlo ni agobiarlo. El que tiene contados los cabellos de tu cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas, incluso cuando las presentamos delante de Él. Llévale todo lo que confunde. No hay nada que sea tan pesado que Él no lo pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige todos los asuntos del universo. Mi querido amigo y hermano, nos encontramos aquí de nuevo para continuar estudiando la lección de este trimestre que tiene que ver con el amor de Dios y la salvación. Hoy nos dedicaremos a la lección 2 que tiene que ver con el amor pactual. Pero antes de poder hablar de ese amor, necesitamos recordar que el amor de Dios es eterno. Lo vemos, por ejemplo, cuando en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, eso se hace universal, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando hablamos del amor eterno de Dios, es ese amor condicional, es ese amor que sostiene los mundos, es ese amor que sostiene este planeta, que permite que la tierra produzca, que todo avance, que nunca la tierra se detenga, que la tierra gire alrededor del sol. Es una muestra del amor de Dios para con este planeta. Sin embargo, para no irnos tan lejos, en el libro de los Salmos se habla de esto. Por ejemplo, en el Salmo 33, verso 5, la última parte dice: de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. En el Salmo 145, que es un salmo que yo lo invito a que lo lea con calma, allí hay una parte, el verso 9 dice: bueno es Jehová para todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Y cuando vamos al Evangelio de Mateo, el Señor Jesús nos dice otro tanto con relación a ese amor incondicional de Dios. Allí lo tenemos en Mateo 5:45. Dice: vuestro Padre, esas son palabras del Señor Jesús, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí vemos el amor universal de Dios. Cuando comprendemos esto, entendemos que el amor que Dios tiene por su creación es incondicional. Aquí el sol sale para los buenos, para los malos, la lluvia cae para buenos y malos, la tierra produce para toda la humanidad. Y cuando vamos a ese Salmo 145, dice que todas las criaturas esperan en Él. Los millones y las millones de aves que hay en el planeta Tierra, Dios las alimenta. Dios alimenta a sus criaturas irracionales, a sus criaturas hechas a su imagen. Dios es el que sostiene las leyes. Cuando dice el sol sale para buenos y malos, la lluvia sale para justos y injustos. Las leyes de Dios no es que se mantiene, que se les dio cuerda y van adelante, no, es Dios quien las mantiene. Ahora, que nosotros como raza humana hayamos alterado el orden de las cosas, eso no tiene que ver con Dios, tiene que ver es con nosotros. Pero bueno, lo importante aquí es sí, el amor de Dios es eterno y es incondicional para todas sus criaturas.
No podemos vivir fuera de Dios. Si Dios no nos sostuviese, no podríamos vivir. ¿Vale? Y entonces ahí ya vemos el amor incondicional de Dios. Sin embargo, hay un amor que es consecuencia de este amor condicional, que es un amor que le vamos a llamar un amor condicional o un amor de pacto. ¿Cómo es eso de pacto? Bueno, generalmente la Escritura usa la metáfora del esposo y la esposa para recordar el amor pactual de Dios, o usa la relación de madre e hijo o padre e hijo para recordarnos a los que seguimos al Señor, al pueblo de Dios, hablando por ejemplo de Israel en el Antiguo Testamento y hablando del pueblo cristiano después de la venida de Jesús. Hay un amor pactual, un amor que tiene condiciones. Entendemos lo siguiente: el amor incondicional de Dios es una cosa y su amor, ese amor eterno, no varía. Pero hay un amor que es un amor condicional, un amor pactual, y ese amor necesita ser recíproco. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, allí en el Éxodo, en el libro de los Éxodos, del capítulo 19 al 24, nos habla de ese amor pactual. Si tú lo lees con calma, descubre, Dios va a hacer un pacto con Israel, los lleva al monte Sinaí y le entrega las leyes. Ahí hay leyes morales, hay leyes que tienen que ver con la relación de los unos con los otros, la relación entre amo y esclavo, que en ese entonces, cuando nosotros comparamos esas leyes que Dios dio allí entre el amo y el esclavo, son unas leyes muy superiores a los que tenían los pueblos de alrededor. Por ejemplo, las leyes que tenían los egipcios, las leyes que tenían los babilonios. Ahí está el famoso Código de Hammurabi. Cuando nosotros comparamos esas tres leyes, nos percatamos que las leyes de Dios son muy superiores. Descubrimos, por ejemplo, que en estas leyes que Dios les dio al pueblo de Israel, eso lo encontramos del capítulo 19 del Éxodo hasta el capítulo 24, el lugar de la mujer es un lugar muy preponderante en función de compararlo con otras leyes. Bueno, entonces, esto es un amor pactual, es un amor de relación que quien hace ese pacto toma compromisos con la otra parte. En este caso es Dios y su pueblo. Dios y su pueblo Israel, Dios y la iglesia cristiana más adelante. Bueno, en esos pactos, en este caso el de que estamos hablando del Antiguo Testamento, en todo pacto que se hacía siempre entre un superior y un subalterno. Y habían condiciones. Sí, en este caso, como es Dios, pues Dios nunca va a fallar porque Dios en este pacto siempre se muestra fiel, leal. Pero estaba la duda si el inferior, que en este caso el pueblo de Israel, cumpliría esas condiciones. Entonces, sí las cumplía, y eso lo encontramos tanto en esa parte del Éxodo como también en Deuteronomio. El capítulo 10, 11, el capítulo 27 y 28. Entonces hay bendiciones y maldiciones. Eso hoy nos podría parecer un poquito extraño. Pero así eran los pactos en los tiempos del Antiguo Testamento. Y así eran los pactos entre los pueblos de alrededor, tanto las grandes naciones, los grandes pueblos como los grandes imperios, se hacían pactos. Y esos pactos tenían maldiciones y bendiciones. Las bendiciones se recibirían si con lo inferior con que se hacía el pacto, él cumplía esas condiciones. Pero cuando se trata de Dios, sí, Dios bendecirá a su pueblo
si su pueblo es obediente a todas las leyes que él había prescrito acá. Y de lo contrario, recibirían maldiciones. Si tú ves con calma, dice, bueno, hablando de las bendiciones, dice, bueno, tu tierra será fructífera. La matriz de las mujeres será fructífera. Y la maldición es todo lo contrario. Dice, tu tierra no producirá, el cielo no dará la lluvia, las matrices de las mujeres no darán hijos. Nos parece un poco extraño, pero así funcionaba. Sin embargo, cuando Jesús viene, nos habla de un nuevo pacto. Y es también un amor pactual. Allí, por ejemplo, en Mateo 26, el verso 28 dice, Jesús dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esa palabra remisión la podríamos pasar por alto, pero esa remisión significa alguien que toma mi lugar. Jesús tomó mi lugar de muerte eterna. Jesús tomó la deuda de mi pecado. Recuerda, nosotros nacimos pecadores, nosotros somos pecadores por naturaleza. Y si alguien pusiera esto en duda, nosotros morimos, y morimos es a causa de que hemos nacido en pecado. Las acciones que nosotros cometemos es la consecuencia de que somos pecadores. Pero Jesús dice que Él derramó su sangre para la remisión de pecados. Jesús pagó la deuda de la justicia, que es violar la ley de Dios. Todos los seres humanos hemos violado la ley de Dios. Por eso necesitamos de Jesús para ser perdonados, para ser justificados y al mismo tiempo, mira lo grande que es el sacrificio de Jesús, poder tener la vida eterna, porque Jesús murió mi muerte eterna, por eso yo podré tener vida eterna, porque Jesús pagó mi muerte eterna en la cruz. A eso se refiere el nuevo pacto. Y el apóstol Pablo, en Hebreos, el capítulo 9, el verso 15, hablando de ese pacto, dice, así que, por eso, y Pablo aquí comienza a hablar de Jesús, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión, otra vez no es remisión, es Jesús toma mi lugar. La muerte de Jesús es una muerte sacrificial, es una muerte propiciatoria, toma el lugar de alguien, y en este caso es de la humanidad. Y él sigue diciendo, remisión de las transgresiones que había sobre el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Así como nosotros hoy, para el perdón de pecados, tenemos que ir al pasado y aceptar el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, los que vivieron antes de Jesucristo tenían que ir al futuro para aceptar lo que haría el Mesías, que sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ahí se establece un nuevo pacto. Y Jeremías habla de lo valioso de este nuevo pacto. Ahí Jeremías capítulo 31, verso 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días que hubiese venido el Mesías y hubiese tomado el lugar, o sea, haber sido la propiciación, haber sido la remisión. Entonces dice, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bueno, cuando Jesús consume el sacrificio de la salvación, y él dice, consumado es, ahora todo el poder de la salvación será vertido en el corazón de todos aquellos seres humanos que quieran aceptar a Dios como su Salvador. Tanto los que habían vivido antes como los que vivirían después, que esos somos nosotros. Bueno, y entonces allí se genera un amor condicional que tiene un pacto. ¿Y en qué consistía ese pacto?
en obedecer a Dios. ¿Y cómo sabríamos en qué deberíamos de obedecer? Bueno, aquí está registrado en la palabra de Dios. Ahí están los mandamientos, por ejemplo, morales. La ley moral, no importa en qué lugar tú vivas, asesinar siempre será penado por la ley de cualquier país. Si tú robas, también es penado por la ley. En este caso, cuando se trata de aquellos que conocen al Señor, Dios a través de Jeremías dijo que escribiría su ley en su mente y en su corazón. Es decir, que aceptar al Señor Jesucristo, aceptar su amor vertido en la cruz, me transformará, me irá transformando. Porque recuerda que el resumen de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero hablemos un poquito más de este amor condicional. Se necesita primero aceptar al Señor, y se supone que cuando yo lo acepto, por esa gracia que se me da, mi vida tiene que ir dejando las cosas mundanales e ir sumando a las cosas espirituales. Y hablando de ese amor que es condicional, porque es un pacto que hemos hecho con Dios, cuando Israel se concretaba ese pacto era cuando hacían la circuncisión. Y alguien diría, ¿y las mujeres? No, porque quien hacía cuando alguien se circuncidaba, su compromiso es que él y su familia que tendría en el futuro seguirían las normas que Dios había establecido en ese pacto. Con la era cristiana, ese pacto se confirma con el bautismo. Ahí es donde yo ratifico públicamente mi pacto con Dios. Y en ese amor incondicional, que cuando yo me acerco al Señor y hago un pacto con Él, entonces ahora hay algo de condicionalidad, porque hay responsabilidades en que yo me comprometo con Dios. Entonces mi vida tiene que ser una vida diferente. Sin embargo, Dios explica que cuando nos alejamos de cumplir esas condiciones, el Señor no nos bendecirá. Mira, por ejemplo, ahí en Oseas, capítulo 9, el verso 15, la idea es, por su maldad, hablando de Israel en ese entonces, Dios les tomó aversión, los alejó de su amor. Y esto no pone en riesgo el amor incondicional de Dios a la humanidad. Lo que sí nos dice es que cuando el pueblo de Israel se comprometió con Dios, entonces habían condiciones que cumplir. Y si no las cumplían, Dios no se agradaría. Y entonces no recibiríamos las bendiciones, sino exactamente las maldiciones. Ahí, por ejemplo, en Jeremías 16:5 dice, yo he quitado mi paz, mi misericordia y mi compasión. ¿Por qué? Porque Israel se había apartado de su compromiso con Dios, ya había hecho un pacto, pero no lo estaba cumpliendo. Y en Romanos 11:22 la idea es, Dios será severo y eliminará a los que lo desprecian. Esto implica que el amor condicional de Dios yo lo puedo despreciar, yo lo puedo rechazar. Y claro, tiene que ser así por lo siguiente. Dios quiere que entremos en una relación de amor con Él, un amor recíproco. Sí, Él quiere que entremos en eso, pero para eso yo necesito aceptarlo. ¿Sí? Sin embargo, todo ser humano es libre de aceptar o rechazar el amor de Dios, porque no es un amor que Dios impone a la fuerza, no. Tiene que, como nosotros somos hechos a imagen de Dios y tenemos libre albedrío, yo soy quien decido si acepto o no acepto. Lo cierto es que cuando yo acepto su amor, acepto ese pacto con Dios, esa gracia va haciendo un cambio en mi vida. Pero también es cierto que en algún momento yo pudiera rechazarlo.
Y cuando lo rechazo, pues sencillamente la relación se rompe. Dios estará allí para querer reconciliarnos con Él, pero siempre estará en mí la forma como respondo. Y lo ventajoso sería responder de forma positiva, porque de lo contrario yo perderé la misericordia de Dios y el perdón de Dios. Y al perderla, entonces también estaré diciendo, no acepto tu amor, en consecuencia, no acepto la salvación. Y nos ponen un ejemplo muy interesante del Evangelio de Mateo, el capítulo 18. Allí está la parábola de los dos deudores. Había un hombre que le debía mucho al rey, le debía 10,000 talentos. Y para que alguien pudiera pagar 10,000 talentos, si hiciéramos la cuenta y sacáramos los días libres de descanso, esa persona tendría que trabajar 200,000 años para pagar la deuda. Pero dice en la parábola que el rey perdonó a este hombre porque no podía pagarla. Eso también es cierto con nosotros. Nosotros no podemos pagar la deuda de nuestro pecado. No se puede. No nos alcanzaría la vida. Es más, la razón por la que morimos es la consecuencia de no poder pagar la deuda. ¿Ves? Entonces, la salvación es impagable. Por eso el cielo mismo se tuvo que encarnar en Jesús para pagar una deuda que jamás los seres humanos podemos pagar. Bueno, pero en esta parábola dice que aquel hombre a quien se le perdonó 10,000 talentos, cuando él salió de allí de la presencia del rey, se encontró con una persona que le debía dinero. Y el dinero que este hombre le debía, este deudor la podía pagar en menos de un año, tal vez medio año. Realmente serían 100 días, pero bueno, pongámosle medio año. Pero fíjate bien, aquel primer deudor al rey tendría que haber trabajado 200,000 años para pagar su deuda. O sea, es imposible. Y ahora este hombre perverso que acaba de ser perdonado no es capaz de perdonar a su deudor, que este deudor le podía pagar eso en medio año. Y entonces el relato es muy interesante, está ahí en Mateo 18, los versos 23 al 35. Dice que aquel hombre que no perdonó a su pobre deudor fue llevado al rey. Y entonces el rey le dijo, échenlo a la cárcel hasta que pague todo. Es decir, nunca saldría de la cárcel. Bueno, yo que he sido perdonado, tú que has sido perdonado por Cristo al morir en la cruz y aceptarlo, pues podríamos perder la misericordia y el perdón si no nos mostramos misericordiosos con otros. Y entonces aquí hay algo que es muy importante. Si hemos recibido ese perdón de gracia, también debemos darlo de gracia. O sea, yo debo perdonar al que me ofende. Nos parece que no es justo. Sí, pero es que la salvación que Jesús nos ha dado no es justa, porque Jesús tuvo que pagar toda esa deuda. Entonces, ese amor de Jesús tiene que ser escrito en mí a través del Espíritu Santo para yo poder amar a los otros, a quien me ofende, a mi prójimo. Recuerda que la segunda parte de la ley se resume en amar a mi prójimo como a mí mismo. Si yo guardo rencor con alguien, implica que el amor del Señor no ha sido pleno en mi vida, porque el rencor no me deja perdonar. Y Jesucristo nos invitó a perdonarnos los unos con los otros, nos invitó a amarnos los unos con los otros. Ahí está, por ejemplo, Juan
15:12 dice, debemos amar a los hermanos como Cristo me amó. Y en primera de Juan 3:16 dice, debemos poner la vida por nuestros hermanos. Y ahí en esa misma primera de Juan, el capítulo 4, versos 7 al 12, dice, amémonos unos a otros porque Dios nos ha amado. Es decir, el amor incondicional de Dios quiere hacer con nosotros una relación para que se convierta en un amor pactual, de relación. Y esa relación me da compromisos con Él. Pero también cuando yo acepto ese amor me transforma. Y la cruz, de la cruz es donde yo saco eso. O sea, de lo que hizo el Señor en la cruz. Ese amor me va transformando y voy aprendiendo a amar a los demás, a sentir compasión por todos los seres humanos, como Dios siente compasión por los seres humanos. Por lo tanto, debemos pedirle, Señor, dame ese amor. Yo quiero experimentarlo más plenamente. Y comenzaremos a amar a aquellos que a nuestro juicio no se lo merecen, que realmente nadie merece el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, como hemos recibido ese amor de gracia, necesitamos también darlo de gracia. Recuerda, nacimos pecadores, estamos perdidos, pero el cielo se dio en Jesucristo y Él con su muerte sacrificial nos redimió de las consecuencias del pecado, nos ha perdonado, nos querrá transformar, nos querrá hacer instrumentos de su amor para bendecir a otros. Por eso es que el cristiano nace en el reino de Dios como un misionero, para compartir el amor de Dios como mejor le sea posible, con los talentos que el Señor le ha dado. Recuerda, tu talento, tu don es tu ministerio. De esta manera nosotros iremos proyectando el amor de Dios. Y ese amor que ha sido puesto en nosotros, cuando lo entregamos, se expande para alcanzar a otros y que otros también conozcan de la salvación. Y un día todos podamos recibir la vida eterna cuando Jesús venga por segunda vez, y recibiremos la vida eterna porque Cristo murió la muerte nuestra. Necesitamos acercarnos al Señor en la cruz y decirle, Señor, ayúdame a que tu sacrificio sea una realidad en mi vida, que me libre, que me perdone, que me transforme y me haga útil para que otros conozcan de tu amor. Te invito para que oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por amarnos con amor eterno. Aquí estamos de nuevo para darte nuestros corazones. Santo Espíritu, escribe la ley moral en nuestros corazones para que amemos plenamente a Dios, para que amemos plenamente a nuestros prójimos y así honremos el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesús. Lo rogamos únicamente en los méritos de nuestro Cordero, el Cordero que fue inmolado para nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos y hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.